¿Cómo eran las iglesias en la época de Jesús hace más de 2,000 años? Cuando escuchamos la palabra iglesia es fácil imaginar vitrales, altares dorados y bancos perfectamente alineados. Pero existía algo remotamente parecido. En el mundo de Jesús, donde se reunían sus seguidores, ¿qué aspecto tenía un lugar de culto en el siglo I? Y más aún, ¿quién dirigía esos encuentros? ¿Cómo se oraba? ¿Se enseñaba? ¿O se cantaba en aquellos tiempos en los que ni siquiera existía el cristianismo como religión separada? ¿Qué significaba adorar a Dios en una cultura donde el templo estaba en manos de una élite sacerdotal y las sinagogas eran a la vez escuela, tribunal y centro espiritual? Podemos imaginar una iglesia sin púlpito, donde no hay imágenes, ni cruz, ni Biblia impresa, pero sí un pergamino y una voz, que recita en hebreo. Hoy viajaremos más de 2 milenios hacia atrás para descubrir lo que realmente significaba congregarse en tiempos de Jesús. Porque entender cómo eran aquellas primeras iglesias es también entender las raíces de una fe que cambió el mundo. Cuando Jesús caminaba por las aldeas de Galilea o entraba en Jerusalén por la puerta del este, no existía aún la idea de iglesia como un edificio cristiano. En su mundo, lo sagrado se distribuía de otra manera. Todo giraba en torno a 2 espacios centrales, el templo de Jerusalén y las sinagogas locales, 2 estructuras muy diferentes, pero igualmente esenciales para entender cómo se vivía la fe. El templo, único en su tipo, dominaba la espiritualidad del pueblo judío. No era solo un lugar de oración, sino el centro nacional del culto, el sitio donde se ofrecían los sacrificios y donde se creía que la presencia de Dios habitaba de forma tangible. Su estructura, renovada y embellecida por Herodes el Grande, no solo impresionaba a la vista, también imponía distancia. Solo los sacerdotes podían acceder a sus zonas más internas. Solo un sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y solo una vez al año. Los demás adoraban desde fuera con ofrendas, oraciones, incienso y espera. Era un sistema religioso jerárquico, profundamente ritual y a veces distante. Aún así, Jesús lo respetaba. Lo visitaba en las fiestas principales como la Pascua. Allí fue presentado cuando era bebé. Allí enseñó de joven y allí confrontó a los mercaderes cuando ya era adulto. Lucas 2:46, Juan 2:2-16. El templo representaba lo eterno, pero también lo inaccesible. En cambio, la sinagoga ofrecía algo diferente, más cercana, más cotidiana. Cada ciudad o aldea que tuviera al menos 10 varones adultos podía establecer una. No estaba diseñada para sacrificar animales, sino para leer las escrituras, orar y discutir la ley. Era escuela, era asamblea, era tribunal y también era comunidad. Allí se sentaban los ancianos, los maestros de la ley, y en el centro se abría el rollo de la Torá. Jesús frecuentaba las sinagogas. Los evangelios nos dicen que enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Lucas 4:15. En una de ellas leyó el pasaje de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí. Y al cerrarlo, todos los ojos estaban fijos en él. Ese momento no ocurrió en un templo majestuoso, sino en un salón modesto, probablemente con paredes de piedra sin adornos, bancos toscos y una lámpara encendida. La enseñanza se hacía de pie, sin micrófono, sin altar. Solo la palabra, el rollo y el silencio. Atento de los presentes. En ese entorno, adorar no era cantar con una banda ni levantar las manos hacia un escenario. Era escuchar con respeto, responder con un amén y guardar las palabras en la memoria. No había Biblias personales ni libros impresos, solo pergaminos sagrados custodiados con reverencia y leídos con precisión. Así era el mundo espiritual que rodeaba Jesús entre la solemnidad lejana del templo y la cercanía vibrante de las sinagogas. Pero incluso más allá de estos espacios había algo más, porque la verdadera adoración no siempre ocurría en un edificio. Había oración en el camino, en la casa, en la soledad del desierto. Jesús mismo se retiraba para orar en lugares apartados, a veces en lo alto de una montaña, otras en la madrugada, cuando todo estaba en silencio. Marcos 1:35. El culto no se limitaba al lugar, sino al corazón. Y en ese corazón, pronto, comenzaría a nacer algo nuevo. Para muchos, adorar a Dios en el siglo significaba subir al templo en las
grandes fiestas o reunirse cada sábado en la sinagoga. Pero en los márgenes de esa estructura oficial comenzaban a surgir otras formas de espiritualidad, más personales, más móviles, más centradas en la experiencia que en el edificio. Jesús no rechazó la sinagoga ni el templo, pero con sus acciones comenzó a expandir la idea de lo sagrado. Enseñaba en la orilla del mar, predicaba desde una barca, oraba en un monte, sanaba en caminos polvorientos. Cuando se le preguntó por el lugar apropiado para adorar, respondió con una frase que rompía esquemas: ni en este monte ni en Jerusalén los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 21-24. Era un cambio profundo. La adoración dejaba de estar atada a un lugar físico y comenzaba a depender de una disposición interna. Esta idea no surgió en un manifiesto teológico, sino en un diálogo sencillo con una mujer samaritana en un pozo. Y es que muchos de estos momentos espirituales no ocurrían en templos, sino en caminos, en casas, en comidas compartidas. Jesús comía con recaudadores de impuestos y pecadores, sanaba en días de reposo, llamaba a pescadores para seguirlo y transformarlos en pescadores de hombres. En todo esto había un patrón. Lo sagrado estaba saliendo del lugar de culto para tocar la vida cotidiana. Los discípulos empezaron a captar este movimiento. Lo veían enseñar a multitudes sentadas en la hierba, multiplicar panes en campo abierto, compartir parábolas desde la tierra, no desde el altar. En ese nuevo modelo, el espacio físico importaba menos que la presencia de la palabra viva. Poco a poco comenzó a formarse una comunidad alrededor de Jesús. No era aún una iglesia, ni tenían un edificio propio, pero seguían a un maestro, compartían enseñanzas, vivían juntos ciertos principios y, sobre todo, experimentaban a Dios en medio de la vida común. A veces una casa se transformaba en lugar de sanidad. Otras veces un patio se volvía sitio de enseñanza. Todo podía convertirse en espacio de encuentro. Este desplazamiento de lo sagrado fuera de los edificios tradicionales fue uno de los aspectos más revolucionarios de la enseñanza de Jesús. No eliminaba lo anterior, pero introducía algo nuevo, la posibilidad, música, de que Dios habitara donde dos o tres se reunieran en su nombre, aunque no hubiera templo ni sinagoga alrededor. Este concepto sería clave después de su muerte, cuando sus seguidores ya no tuvieran un lugar oficial al cual acudir y necesitaran reconstruir su fe desde espacios inesperados. Cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores no construyeron una iglesia. Volvieron a lo que conocían: las casas, las sinagogas, los lugares comunes donde él solía estar. No rompieron con el judaísmo de inmediato. De hecho, durante años, muchos discípulos siguieron asistiendo al templo, participando en las fiestas y orando en las sinagogas. La separación entre judaísmo y cristianismo aún no existía. Solo había una fe en evolución. En el libro de los Hechos encontramos a Pedro y Juan subiendo al templo a la hora de la oración. Hechos 3, 1. Pablo enseñaba en sinagogas cada vez que llegaba a una nueva ciudad. Hechos 5 y 12. La comunidad de creyentes todavía se veía a sí misma como parte del pueblo de Israel, como una rama renovada, que había reconocido al Mesías esperado. Pero algo ya estaba cambiando. ¿Por qué? Además del templo y la sinagoga, surgía un tercer espacio, la casa. Era allí donde los seguidores de Jesús partían el pan, compartían las enseñanzas y oraban juntos. El texto de Hechos 2 y 46 lo resume con precisión. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas casas no eran solo espacios físicos, eran pequeños núcleos espirituales. Allí se tejían los primeros lazos comunitarios que darían forma a lo que más tarde sería la iglesia. Y lo más notable es que todo esto ocurría sin que ellos supieran que estaban construyendo una nueva religión. En esas reuniones domésticas se mezclaba lo antiguo y lo nuevo. Se leían los salmos, se recitaban pasajes de la Torá, pero también se contaban las parábolas de Jesús, se recordaban sus palabras y con el tiempo se empezaban a escribir sus enseñanzas. La oración seguía los ritmos judíos del día, pero ahora se hacía en el nombre de Jesús. Era una fe en transición, anclada en el pasado, pero empujada hacia el futuro.
Muchas prácticas de la iglesia cristiana primitiva, música, tienen su origen directo en esta época. La lectura pública de las Escrituras, la enseñanza oral, la oración comunitaria, el canto de himnos, la bendición del pan y el vino. Nada de eso surgió de la nada. Todo tenía raíces profundas en la vida religiosa de Israel. Y sin embargo, el corazón de esta nueva comunidad no era un edificio, sino una convicción que el Dios que habitaba en el templo ahora estaba presente en medio de ellos a través del Espíritu. Esta creencia lo transformaba todo. El lugar sagrado ya no era de piedra, sino de carne y hueso. Así comenzaban a nacer sin saberlo las primeras iglesias, no en templos dorados, sino en patios humildes, en mesas compartidas, en voces que oraban, juntas con esperanza, y aunque el mundo todavía no las llamaba iglesias, ya estaban vivas, escondidas entre las paredes de hogares sencillos donde la fe comenzaba a tomar cuerpo. Y esa historia, la de comunidades sin templos, pero con propósito, será el centro del próximo capítulo. Nadie lo notó. En su momento, no hubo anuncios, ni piedras inaugurales, ni arquitectos convocados, y sin embargo, algo había comenzado. En medio de las ciudades romanas, entre calles de tierra y paredes de adobe, las casas comunes empezaban a transformarse. No cambiaban por fuera, pero adentro algo nuevo. Respiraba. Allí donde antes solo se cocinaba y se dormía, ahora también se oraba, se cantaba, se compartía el pan con un significado distinto. Las palabras de Jesús, que hasta entonces se escuchaban en relatos dispersos, empezaban a repetirse con devoción y, poco a poco, esas casas se convirtieron en los primeros espacios de encuentro cristiano. Eran pequeñas, humildes, pero llenas de intención. Una habitación se despejaba, los muebles se corrían y el suelo hecho de piedra, tierra o madera se preparaba para recibir a una comunidad que no tenía nombre fijo, pero sí una fe compartida. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos se reunían para escuchar, orar, cantar. No había jerarquías rígidas ni rituales establecidos. Lo que unía a todos era la memoria de Jesús y la expectativa de su regreso. Estas primeras reuniones no se parecían a un culto organizado. Eran más bien cenas prolongadas donde la comida y la enseñanza se entrelazaban. Alguien leía una carta de Pablo, otro contaba lo que Pedro había dicho. Se recordaban las parábolas, se compartían testimonios, se lloraba, se reía, se oraba. A veces había silencio, otras veces discusión apasionada. Lo sagrado no estaba separado de lo cotidiano. Eran parte del mismo pan, del mismo vino, del mismo espacio. No existía todavía una liturgia, pero sí había orden. La hospitalidad era central. El anfitrión no solo ofrecía su casa, también cuidaba del ambiente espiritual. Algunos comenzaron a destacarse por su sabiduría, su madurez, su ejemplo. Así, nacieron los primeros líderes, no por imposición, sino por reconocimiento natural. Eran pastores, pero sin púlpito, maestros título, siervos, no figuras públicas. El idioma del culto no era el latín ni el griego clásico, sino el lenguaje común, del hogar, afectuoso, directo, lleno de referencias conocidas y, por eso mismo, poderoso. En esos espacios, la fe crecía en silencio, pero con raíces profundas. Las casas no eran grandes, pero el impacto de lo que ocurría en su interior era incalculable. Y esto no pasaba en una sola ciudad, en Roma, en Corinto, en Filipos, en Efeso. Cientos de comunidades comenzaron a reproducir esta práctica sin edificios propios, símbolos, pero con una certeza compartida. Jesús estaba presente en medio de ellos y eso bastaba para que aquella casa, por sencilla que fuera, se volviera sagrada. Pero a medida que la comunidad crecía, también crecían los desafíos. A simple vista, nada parecía diferente. Una casa como cualquier otra, una lámpara encendida, voces suaves, a veces un canto, a veces una lectura. Desde fuera era solo otra cena familiar, pero dentro se vivía una realidad paralela, porque en muchos lugares del imperio, reunirse en nombre de Jesús no era solo un acto de fe, era también un acto de riesgo. Las primeras comunidades cristianas nacieron en la sombra. No tenían templos ni permisos oficiales. No podían anunciar horarios ni colgar letreros.
La palabra iglesia no era un edificio, sino un grupo de personas, y ese grupo debía mantenerse unido y discreto. Bajo el dominio romano, la religión estaba profundamente ligada al orden público. Reuniones no autorizadas despertaban sospechas, y los cristianos que no ofrecían sacrificios a los dioses imperiales, música, ni reconocían al emperador como figura divina eran vistos con creciente desconfianza. Las acusaciones eran muchas: superstición, rebelión, incluso canibalismo por malentendidos sobre la carne y sangre de Cristo en la cena del Señor. Así, cada encuentro era un acto cuidadosamente planeado. La hora, el lugar, los asistentes, todo debía ser vigilado. Algunos se reunían antes del amanecer, otros esperaban la noche. En ocasiones, usaban señas, frases clave, símbolos secretos. El más conocido, el Pethictis, cuyas letras formaban un acróstico: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. En este contexto, las casas adquirían un nuevo valor. Eran refugio, templo, escuela y fortaleza espiritual. Al mismo tiempo, no se decoraban con iconos ni cruces visibles, pero en ellas la fe se hacía cuerpo. En el pan compartido, en las oraciones susurradas, en la fuerza mutua para soportar la incertidumbre, los líderes no usaban vestiduras especiales. A veces, eran mujeres, como Lidia en Filipos, quien abrió su casa a la comunidad. Hechos 4 y 15. O esclavos liberados o comerciantes que, además de sustentar a sus familias, sostenían también a los hermanos de la fe. Nadie buscaba fama. Muchos ocultaban sus creencias, incluso vecinos cercanos. Y sin embargo, en medio del temor florecía una confianza invisible, que Jesús estaba en medio de ellos y que nada, ni el imperio, ni la cárcel, ni la muerte, podía separarles de su amor. Cada casa era una chispa, cada reunión un acto de resistencia espiritual. No, tenían paredes decoradas, pero sí corazones encendidos. Y ese fuego comenzó a expandirse aún bajo la amenaza de ser apagado. Con el tiempo este movimiento crecería tanto que ya no podría ocultarse, y entonces algo extraordinario comenzaría a suceder. No había estructuras visibles ni edificios con cruces en la fachada. Tampoco existían aún credos oficiales ni concilios organizados, y sin embargo, algo profundo ya los unía. Esas reuniones dispersas, esas casas silenciosas, esos grupos pequeños repartidos por distintas ciudades estaban empezando a reconocerse como parte de un mismo cuerpo. La palabra eclesía, usada en el griego del Nuevo Testamento, no designaba originalmente un templo, significaba asamblea, llamados a reunirse. Era un término cívico tomado del lenguaje público, pero los seguidores de Jesús lo adoptaron para describirse a sí mismos, no como individuos aislados, sino como un pueblo, reunido por una causa superior. Y esa causa no era una doctrina fría, sino una historia compartida: la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cada vez que partían el pan, no solo recordaban un gesto, sino reactivaban un vínculo. Cada vez que oraban, no solo pedían ayuda, sino que afirmaban pertenencia. En cada rincón del imperio, sin conocerse entre sí, hombres y mujeres estaban construyendo una misma identidad, la de ser el cuerpo de Cristo. Esa conciencia comunitaria era revolucionaria, rompía barreras de clase, de género, de nacionalidad. En estas reuniones, un esclavo podía liderar una oración, una mujer podía enseñar, un extranjero podía sentirse en casa. Lo sagrado ya no dependía del linaje sacerdotal ni del acceso al templo. Se volvía accesible, cotidiano, íntimo. Las cartas de Pablo reflejan este tejido invisible. En ellas saluda a comunidades que se reúnen en casa de Priscila y Aquila, en casa de Filemón, en casa de Ninfas. Romanos 16, 5, Filemón 1, 2, Colosenses 4 y 15. Estas no eran notas informales, eran señales de que la iglesia ya estaba viva, aunque aún sin templos. La liturgia emergía poco a poco, himnos que se memorizaban, enseñanzas que se repetían, palabras que se compartían en medio del sufrimiento. Y lo más notable, aún sin un solo edificio levantado, ya se hablaba de la iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, la iglesia en Antioquía. Lo que los unía no era una estructura de piedra, sino una estructura de relaciones, de memoria y de fe. Así, en un mundo que medía el poder por columnas de mármol y cúpulas,
doradas, los cristianos comenzaban a construir algo invisible, pero duradero, porque lo que empezaba en casas prestadas se convertiría siglos más tarde en una red de comunidades globales, y sin embargo, la transición no fue rápida ni sencilla. En el próximo capítulo descubriremos cómo este cuerpo espiritual silencioso nacido entre muros domésticos comenzó a convertirse en algo más, una institución, visible y finalmente reconocida. Durante décadas las comunidades cristianas vivieron en la sombra. Reuniones discretas, casas prestadas, oraciones a media voz, eran invisibles para muchos, pero profundamente reales para quienes las vivían. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Lo que había sido movimiento espiritual comenzó a volverse organización. Lo que era red invisible empezó a tomar forma reconocible. El crecimiento fue uno de los factores clave. Más personas se sumaban a la fe, más ciudades acogían pequeñas comunidades y con el aumento de los creyentes también surgieron nuevas necesidades. Cómo enseñar de forma consistente, cómo elegir líderes, cómo cuidar a los más vulnerables. Lo que antes podía manejarse con relaciones informales, ahora requería una mínima estructura. Los apóstoles y sus colaboradores comenzaron a establecer patrones. En sus cartas Pablo instruía que se nombren obispos y diáconos. Filipenses 1:1, Primera, Timoteo 3, no como cargos políticos, sino como roles de servicio y cuidado. El liderazgo dejaba de ser solo espontáneo para convertirse en responsabilidad delegada. Cada comunidad seguía siendo autónoma, pero compartía una visión común. A medida que estas funciones se repetían en distintas regiones, empezaban a surgir formas rudimentarias de organización. No había un Vaticano ni una sede central, pero había una conciencia creciente de unidad. Oraban los unos por los otros, compartían recursos entre iglesias distantes y reconocían la autoridad espiritual de quienes habían caminado con Jesús o enseñaban fielmente sus palabras. Este paso del carisma al orden no fue una traición al espíritu original, sino una forma de protegerlo. En un contexto de persecución, dispersión y doctrinas confusas, la estructura ofrecía continuidad, permitía preservar las enseñanzas, cuidar a los nuevos creyentes y sostener la comunidad frente al miedo. Aún así, no se construían templos. La iglesia seguía reuniéndose en casas, pero algunas de estas casas ya eran adaptadas. Se derribaban muros internos, se abrían patios para acomodar a más personas, se añadían nichos para guardar rollos y lámparas. El espacio comenzaba a cambiar lentamente, pero con intención. Y este cambio silencioso pero firme sería la base para la próxima etapa, el paso de lo doméstico a lo público. Durante más de 2 siglos, la iglesia vivió en un margen delicado entre lo íntimo y lo colectivo. Reunirse seguía siendo un acto comunitario, pero en entorno físico, la casa imponía límites. No había campanas, ni fachadas distintivas, ni horarios públicos. La fe era algo que se compartía, pero también se protegía. Sin embargo, poco a poco, el número creciente de cristianos empezó a presionar esos límites. En ciudades donde la comunidad era amplia y activa, las casas comenzaron a quedar pequeñas. Algunas fueron modificadas para funcionar exclusivamente como lugar de culto. Ya no eran viviendas familiares, sino espacios consagrados para reunirse, enseñar y orar. Un ejemplo fascinante lo encontramos en Dura Europos, una ciudad en la frontera oriental del imperio. Allí, hacia el año 235 de Pise Cofisto, se documenta una de las casas iglesia más antiguas que se conservan. No era un templo nuevo, sino una casa adaptada con una sala de reunión ampliada, una pequeña piscina para bautismos y muros decorados con pinturas bíblicas. Era un puente entre lo privado y lo público. El espacio decía, aquí se vive la fe y no se oculta. Aún así, la visibilidad traía riesgos. Las persecuciones no cesaban. El imperio aún consideraba al cristianismo como un movimiento extraño, muchas veces ilegal. Las reuniones eran vigiladas, los líderes podían ser arrestados y los lugares de culto destruidos o confiscados. Aún no era tiempo de levantar catedrales, pero sí era el tiempo en que las comunidades comenzaban a afirmar su presencia. Lo que sostenía esta expansión era la cohesión interna. Los creyentes compartían cartas, himnos, enseñanzas.
Algunos viajaban entre ciudades para animar a otras comunidades. Las oraciones seguían una estructura reconocible: salmos, lectura, exhortación, cena del Señor. Aunque no había un modelo oficial, había una forma que se repetía. El culto ya no era solo reunión espontánea, era memoria compartida. Y con esa memoria llegó también el deseo de tener un lugar propio, un espacio donde no hiciera falta esconderse, donde las palabras pudieran resonar temor. Y entonces ocurrió algo impensable. Un giro inesperado en la historia del Imperio Romano abriría la puerta a una nueva etapa para la Iglesia: el reconocimiento legal y la construcción de los primeros templos cristianos. El año 313 marcó un punto de inflexión. Con el Edicto de Milán, el emperador Constantino legalizó el cristianismo en todo el Imperio Romano. Lo que durante siglos había vivido en casas, cuevas y reuniones discretas, ahora podía salir a la luz. Por primera vez la fe cristiana dejaba de ser perseguida y comenzaba a ser protegida. El cambio fue profundo. De un día para otro, la Iglesia ya no solo era una comunidad, podía ser también una institución reconocida. Se le permitía poseer tierras, construir edificios, reunir multitudes. Constantino no solo ofreció tolerancia, también recursos. Donó propiedades, encargó basílicas, ofreció apoyo político y logístico. Lo que antes era una red oculta, ahora se volvía parte del paisaje urbano. Así nacieron las primeras iglesias como edificios, en el sentido que hoy entendemos: grandes estructuras con techos altos, columnas, espacio para el clero y los fieles. Arquitectónicamente tomaron inspiración de las basílicas romanas, espacios públicos que servían para reuniones civiles y las adaptaron para el culto. Ya no se trataba de adaptar una casa, sino de diseñar un lugar sagrado desde su origen. Pero este paso traía consigo nuevas tensiones. Algunos cristianos, formados en la sencillez de los hogares, veían con recelo la cercanía con el poder imperial. ¿Podía una fe que había florecido en la persecución sobrevivir en la comodidad? ¿Cómo mantener la esencia espiritual cuando la estructura institucional crecía rápidamente? Aún así, la iglesia visible ya estaba aquí y con ella. Símbolos nuevos, altares, púlpitos, procesiones, himnos formales. La cruz, que antes era símbolo de vergüenza, se alzaba ahora sobre las entradas. Las escrituras, antes memorizadas o copiadas en secreto, comenzaban a organizarse en volúmenes completos. La comunidad cristiana se estaba volviendo parte del corazón del imperio. Con el tiempo esa iglesia crecería, se dividiría, evolucionaría, nacerían denominaciones, movimientos, reformas. Pero en su origen todo había comenzado con unas pocas personas reunidas en una casa, recordando a Jesús, partiendo el pan, orando juntos en silencio. Y quizá por eso, incluso hoy, al entrar en una iglesia moderna, sea de piedra, madera o cemento, aún podemos sentir un eco de aquel pasado, porque más allá del edificio, lo esencial permanece: un pueblo reunido, una memoria compartida, una fe que sigue viva. Al observar la historia de las iglesias en tiempos de Jesús, lo que emerge no es una cronología de edificios, sino un viaje espiritual. Desde las sinagogas de piedra hasta las casas humildes, desde los patios silenciosos hasta las basílicas imperiales, lo sagrado siempre buscó un lugar donde habitar. A veces fue un templo, a veces una sala, otras veces solo un corazón dispuesto. Jesús nunca construyó un templo, nunca dejó planos ni instrucciones arquitectónicas, pero dejó algo más duradero: una comunidad viva, una enseñanza que se transmite en voz baja, un fuego que puede arder en cualquier lugar. Lo esencial, como en aquellas casas del siglo, todavía cabe en espacios pequeños. Hoy nuestras iglesias pueden tener vitrales, micrófonos, pantallas, pero su sentido profundo sigue siendo el mismo: reunirnos para recordar, para orar, para vivir una fe que nació en el silencio y sigue resonando 2000 años después. Comprender cómo era la iglesia en tiempos de Jesús no es un ejercicio de nostalgia, es un espejo, un regreso a las raíces, una invitación a revisar qué nos une, qué nos sostiene y qué significa verdaderamente ser iglesia. Si este documental te ayudó a ver tu fe con otros ojos, te invito a hacer algo muy sencillo: compártelo. Tal vez
Alguien más también necesita reconectar con lo esencial. Y si quieres seguir explorando las raíces históricas, espirituales y humanas de la Biblia, suscríbete al canal. Aquí, seguimos descubriendo que lo antiguo aún tiene algo que decir. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viaje en el tiempo.